Este es el capítulo 5 de la historia de Galicia. Si has llegado hasta aquí, ya conoces los sueños, las luchas y las derrotas que forjaron nuestra identidad. Pero ahora entramos en el siglo más oscuro y también el más valiente. Desde la dictadura de Primo de Rivera, pasando por la esperanza republicana, hasta el terror franquista. Galicia fue silenciada, pero no sumisa. En este episodio recorreremos los años del miedo, del exilio, de los fusilamientos, pero también los de la dignidad, la palabra, la resistencia. Hoy recordaremos a quienes nunca se rindieron, a los que cayeron por una Galicia libre, a los que escribieron, desde la cárcel o el exilio, el futuro que hoy pisamos. Porque la historia no solo se cuenta, se honra. En 1902, Alfonso XIII asume el trono con apenas 16 años. Su reinado estuvo marcado por la inestabilidad política, el desprestigio del sistema de la Restauración y el fracaso militar en Marruecos. Entre escándalos, crisis sociales y gobiernos efímeros, el joven monarca vacila entre el reformismo y el autoritarismo. En 1923, con el país sumido en el caos, apoya el golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera, entregándole el poder con la esperanza de restaurar el orden. Alfonso XIII no abdicó, pero sí se apartó. Prefirió la mano dura del general antes que enfrentar el colapso del régimen. En Galicia, mientras tanto, el malestar social crecía. La represión de las luchas agrarias, la marginación económica y cultural y el abandono institucional encendían las brasas de un descontento profundo. El nuevo régimen militar disuelve los ayuntamientos, persigue el sindicalismo, censura las publicaciones y asfixia el activismo cultural. Sin embargo, las hermandades da Fala y los movimientos agraristas resisten desde la base. Organizados, comprometidos, mantienen vivo el ideal galleguista. El centralismo de la dictadura asfixiaba el alma gallega. Pero en las aldeas, en las agrupaciones agrarias, en los papeles clandestinos, el sueño de Galicia seguía latiendo. El general Primo de Rivera dimite en 1930, derrotado por su propio fracaso. Su dictadura no trajo orden, ni justicia, ni progreso. Solo más censura, más desigualdad y un pueblo cada vez más alejado del régimen. Alfonso XIII intenta salvar la monarquía con un regreso al sistema parlamentario, pero ya es tarde. El desprestigio es absoluto. Cuando la dictadura de Primo de Rivera colapsó en 1930, dejó tras de sí un país exhausto y una monarquía moribunda. Ni orden, ni justicia, ni modernización, solo silencio impuesto y promesas rotas. El general Berenguer intenta una imposible dicta blanda. Pero el pueblo ya no quiere parches, quiere cambio. Alfonso XIII ha perdido el respeto y la autoridad. La monarquía se descompone entre escándalos, nostalgia imperial y una élite incapaz de entender al país real. En Galicia, mientras tanto, el galleguismo político se fortalece. Las hermandades da Fala evolucionan hacia una conciencia nacional más clara. El agrarismo radicaliza su discurso, denunciando la injusticia del sistema caciquil y la miseria campesina. Las juventudes universitarias se movilizan. Los ateneos,
Las tertulias, los periódicos alternativos hierven de ideas. La cultura gallega resurge como acto de resistencia. La semilla estaba plantada. La tierra gallega, regada con años de lucha cultural, pedía un nuevo tiempo. Y ese tiempo llegó. En abril de 1931, las elecciones municipales son, en realidad, un referéndum disfrazado. Galicia, como buena parte del país, vota por el cambio. El 14 de abril se proclama la Segunda República. Las calles se llenan de banderas, las campanas repican en las aldeas y ciudades. Galicia despierta. La esperanza, por fin, tiene nombre. República, 14 de abril de 1931. Sin abdicar, sin apenas palabras, Alfonso XIII abandona España. Las elecciones municipales, transformadas en un plebiscito popular, han dejado claro el veredicto. El pueblo quiere república. Desde su coche, el monarca observa, por última vez, una nación que ya no le pertenece. No hubo tumulto, no hubo tiros, solo un viento nuevo, limpio, que barría los salones del poder. Así, en silencio, terminaba una monarquía y comenzaba una esperanza. 14 de abril de 1931. Las campanas repican, las plazas se llenan. Ha llegado la República y con ella la promesa de una España nueva y una Galicia con voz propia. La Segunda República nace con un impulso reformista profundo. Educación laica, sufragio femenino, derechos laborales, descentralización del poder. En Galicia, esta esperanza se multiplica. Por primera vez, el galleguismo entra en el terreno político con fuerza. Nace el Partido Galeguista, liderado por figuras como Castelao, Bóveda o Otero Pedrayo. Las aulas se abren, se crean escuelas, se imprimen libros en gallego. La cultura gallega deja de ser un susurro y se convierte en un grito de identidad. La lengua galega volvió a las calles, a los pupitres, a los libros, porque una nación también se construye hablando su idioma. En 1936, tras años de trabajo político, Galicia vota en referéndum a favor de su estatuto de autonomía. Más del 99% dice sí. Era la antesala de un autogobierno soñado durante siglos. Por fin, Galicia se miraba al espejo sin disfraz ni censura. Era ella misma, tierra, idioma, pueblo. Pero la alegría duró poco. La tensión crecía en toda España. Huelgas, enfrentamientos, conspiraciones. La vieja oligarquía, los altos mandos militares y la Iglesia miraban con miedo los avances sociales y autonómicos. Mientras en las aldeas gallegas se soñaba con una tierra más justa, en los cuarteles se preparaba la traición. En el verano de 1936, la sublevación militar liderada por Franco estalla. La guerra civil ha comenzado y con ella el sueño republicano se rompe. El estatuto aprobado no llega a aplicarse. Galicia cae rápidamente en manos del ejército rebelde. La sublevación militar de julio de 1936 triunfó con rapidez en Galicia. No hubo frente de guerra aquí, pero sí hubo un frente de represión, brutal y sistemática. Las calles no se llenaron de balas, se llenaron de listas negras y de un miedo que calaba hasta los huesos. En pocos días, miles de personas fueron detenidas. Alcaldes republicanos, sindicalistas, maestros, escritores, campesinos que solo pedían pan y justicia, desaparecieron en la noche, sin juicio, sin defensa, sin retorno. No hubo campo de batalla, pero sí hubo muerte. No hubo soldados en trincheras, pero sí verdugos con uniforme. La guerra en Galicia fue una caza. Uno de los símbolos más desgarradores de aquella Galicia rota
fue Alexandre Bóveda, intelectual, patriota, uno de los padres del Estatuto de Autonomía. Fue arrestado, juzgado en un proceso farsa y fusilado el 17 de agosto de 1936. Frente al pelotón, se negó a ser vendado. Murió con los ojos abiertos, porque no quería cerrar los ojos a Galicia. Matáronlo por querer que Galicia se gobernase a sí misma, por soñar en gallego, por amar sin armas. También Castelao, roto de dolor por la muerte de Bóveda, se vio obligado a huir. Desde el exilio, primero en América y después como ministro del gobierno republicano en el exilio, alzó su voz en defensa de la dignidad gallega y de todos los pueblos oprimidos de España. Desde Buenos Aires, Castelao escribía y hablaba por los que ya no podían. Su palabra fue refugio, fue lanza, fue esperanza. Mientras tanto, en los montes de Galicia comenzaba a germinar una resistencia callada. Los maquis gallegos, guerrilleros republicanos, comenzaron a operar desde el interior. No eran un ejército, eran supervivientes, huidos, campesinos, exsoldados. Vivían en las sombras, morían en el silencio. En las fragas, entre la niebla, aún resonaban los pasos de quienes no aceptaban la derrota. La libertad, aunque herida, no había muerto. Fue una época de oscuridad, pero también de coraje, de dignidad silenciosa, porque aunque los vencedores impusieran su cruz y su miedo, en Galicia quedó latente una semilla, una que brotaría muchos años después en forma de memoria, justicia y libertad. Fueron los días del silencio. Los caminos de Galicia se llenaron de miedo, pero también de dignidad, represión y control. Prohibición del gallego en la administración, la escuela y los medios. Censura, vigilancia y detenciones de opositores. Exilio y emigración. Decenas de miles huyen a América y Europa. Galicia se vacía mientras la dictadura aparenta estabilidad. La cultura no se rinde ni se somete, aunque sea en la sombra o el exilio. Editorial Galaxia y figuras como Piñeiro y Otero Pedrayo mantienen vivo el galleguismo cultural. Surgen movimientos estudiantiles y sindicales clandestinos. La cultura fue trinchera, la palabra escrita, un acto de resistencia. Galicia no se rindió. Galicia se esperanzó. Tras la brutal represión de la guerra civil, Galicia se sumió en las décadas más oscuras de su historia reciente. Fueron años de miedo, de hambre, de exilio y silencio impuesto, pero también de resistencia cultural, de lucha en la sombra y de dignidad popular. Galicia nunca se rindió, solo esperó con paciencia de piedra su momento para volver a hablar. En los años 50, Galicia se vaciaba. Los trenes y los barcos llevaban cuerpos cansados y sueños rotos. Los que no murieron en los montes se marcharon por mar o por montaña. Quedarse era resistir la miseria, marcharse, sobrevivir. Y en los hogares quedaban las mujeres, los ancianos y una lengua que se negaba a morir. En los años 60, Galicia empezó a alzar la voz desde las fábricas y las aulas. El progreso llegaba, pero la libertad seguía prohibida. Vigo despertaba con la voz del metal, Compostela con las protestas estudiantiles, y la cultura gallega buscaba un respiro entre censuras y libros perseguidos. En los años 70, Galicia ya no callaba. Los astilleros gritaban,
los estudiantes tomaban las calles y muchos militantes entregaban su vida por un país más justo. A Moncho Reboiras lo mataron por soñar con una Galicia libre, pero no pudieron matar su memoria. Aumenta la represión ante los nuevos brotes de oposición. Aparecen organizaciones antifranquistas como la UPG, Unión do Pobo Galego. Moncho Reboiras, nacido y criado en el popular barrio obrero de Teis, en Vigo, joven activista y militante galleguista y sindicalista, es asesinado por la policía en Ferrol en 1975, con 3 disparos por la espalda. La propaganda del moribundo régimen lo había tachado de terrorista. A Moncho lo mataron por creer en una Galicia libre. Su sangre manó sobre la piedra vieja de Ferrol, pero su nombre sigue latiendo en cada lucha por la dignidad. Muchos otros galleguistas fueron perseguidos, torturados o asesinados en estos años de plomo. No eran terroristas, eran jóvenes, eran sueños. Querían hablar su lengua, trabajar con justicia, vivir sin miedo, tras la muerte del dictador Franco. Galicia, como el resto del Estado, se encamina hacia una transición incierta. Las fuerzas galleguistas emergen con fuerza, reclamando lo que se les negó en 1936, el autogobierno. Terminaba la noche. La memoria de los que resistieron, de los que murieron, de los que nunca se rindieron, guiaba ahora el paso hacia una Galicia más libre. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta parte de nuestra historia te ha emocionado, te pido que por favor nos ayudes a que más personas la conozcan. Dale un like, suscríbete al canal y déjanos abajo tus comentarios. Nos encanta leerte y compartir este viaje contigo. Muy pronto publicaremos el 6º y último capítulo de esta serie: la llegada de la democracia y la conquista por fin del tan esperado Estatuto de Autonomía para Galicia. Porque la historia de un pueblo no termina mientras haya quien la recuerde y la cuente. Mollada do peirao de Ferrol, ficaron os pasos que nunca voltaron. Un mozo cun libro, un soño, unha flor, cantaba futuro, loitaba sen pausas. Sonaron os carballos no monte do perdón, e as fontes calaron ao paso dos gritos, mais nunca se apagan as verbas dun non, cando a alma camiña con lume nos ollos. E Moncho vai polo vento, pois dela vermella no pensamento. Non hai cadeas que prendan a historia, nin morte que mate a memoria. Na aldea perdida, no centro dun laio, un neno pregunta quen foi aquel home, e un vello responde mirando o horizonte: foi lume, esperanza, foi sangue, foi nome. E Moncho vai polo vento, pois estrela vermella no pensamento. Non hai cadeas que prendan a historia, nin morte que mate a memoria. De lúa vai a súa pegada, Galicia esperta e nunca secada.
magia no pensamento. Non hai cadeas que prendan a historia, nin morte que mate.